¿Qué tal? Buen día. Eh, en este video voy a exponer el protocolo de investigación de la tesis para la maestría en matemática educativa, donde tenemos la presentación del tema de la investigación, el cual es propuesta didáctica para la comprensión del concepto de la derivada a través del método de los 4 pasos para carreras de ingeniería en el Tecnológico Nacional de México. En el contenido de la presentación vamos a tener el resumen, la introducción, justificación, planteamiento del problema, las preguntas de investigación, la hipótesis, objetivo general, objetivos específicos, estado del arte, desarrollo del estado del arte, el marco teórico, la metodología, el cronograma, los resultados esperados, el índice tentativo y por último abordaremos la bibliografía. En el resumen se presenta una propuesta didáctica que pretendemos que sea un manual cuyo objetivo va a ser el desarrollar el concepto de derivada a través de un fenómeno que presente variaciones y cambios, evaluando el impacto que va a tener en este caso el software dinámico GeoGebra, en conjunto con el uso del método de los 4 pasos y el soporte de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de cálculo diferencial. Aquí el objetivo de esta investigación va a ser mostrar el método matemático de los 4 pasos para obtener la derivada en una función y lo vamos a complementar con un software dinámico para una mayor comprensión. En la introducción, el profesor como sujeto activo en el proceso de enseñanza vamos a definir en gran manera la dirección de la comprensión alcanzada por los estudiantes, algunos conceptos de cálculo como función, límite, derivada e integral. Generalmente se abordan dentro de las aulas de cálculo de manera algebraica, aunque es difícil explicar los conceptos antes mencionados sin que los alumnos desarrollen habilidades visuales. Dentro de la justificación, los estudiantes de diferentes niveles educativos tienen dificultades en la comprensión de varios aspectos. Un poco la experiencia que hemos tenido nosotros en el aula es que a veces el alumno no tiene esa comprensión como tal de lo que es la derivada por cuestiones de que a lo mejor no hay una implementación adecuada del uso de herramientas, ¿sí? o de cuestiones educativas para poder hacerle al alumno un poco más entendible lo que es el concepto de lo que es una derivada. Tenemos en el planteamiento del problema dentro del Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtepec, hemos detectado también muchas deficiencias tanto en el álgebra como en la trigonometría, problemas que hemos detectado a lo largo de algunos periodos, sobre todo después de pandemia, hemos detectado esas deficiencias un poquito más elevadas. Por lo tanto, pues ha sido un poco más complejo el hecho de poder hacer que el alumno entienda un poco más el concepto de la derivada. Y muchas veces los alumnos han tratado ya de entender a la derivada o de resolver de una forma muy mecánica, por repetición y haciendo ejercicios. Sin embargo, el hecho de que trabajen mecánicamente no ha permitido o no asegura que ellos tengan un concepto o que entiendan el concepto de la derivada en sí. Nuestra pregunta de investigación, la cual podemos nosotros abordar en este tema, es cómo puede influir el uso del software dinámico, ¿sí?, combinado con el método de los 4 pasos. Normalmente hemos visto que se ha enseñado a través de los métodos tradicionales el poder derivar una función y
y hoy en el TECNM se ha hecho una propuesta de cambio de temario donde se enfoca más en la parte de la matemática al momento de explicar esta función. Entonces nosotros estamos tratando de aprovechar ese cambio para poder trabajar y ver cómo a través de el software podemos nosotros, junto con el método de los 4 pasos, tratar de que el alumno pueda tener una mejor comprensión del concepto de lo que es una derivada, y no solamente él pueda derivar mecánicamente. Nuestra hipótesis asume que la combinación de GeoGebra y el método de los 4 pasos puede mejorar el desempeño de los estudiantes en el cálculo de la derivada. Dentro de nuestro objetivo general, en conexión a los anteriores, el propósito de la investigación es aprobar que la aplicación del método de los 4 pasos, ¿sí?, mejorará el nivel de aprendizaje de la derivada en los estudiantes de ingeniería del Tecnológico Nacional de México, y asimismo poder diseñar y aplicar una propuesta didáctica basada en el método de los 4 pasos para poder complementar ese aprendizaje de los estudiantes. Dentro de los objetivos específicos que nos estamos planteando es comparar el nivel de aprendizaje de la derivada, tanto por definición con o sin la aplicación de los métodos de los 4 pasos. Otro de los objetivos es evaluar la efectividad del método de los 4 pasos en el aprendizaje de los estudiantes de la ingeniería, a través de pruebas, de encuestas, de exámenes, de ejercicios, del manejo de software. Otro de los objetivos es analizar la efectividad de GeoGebra como herramienta para visualizar y practicar la aplicación del método de los 4 pasos. Normalmente cuando se explica en un contexto de aula, se explica en base al pizarrón. Sin embargo, en este caso nosotros queremos hacer la propuesta de hacerlo más dinámico, que el alumno pueda entender a través de la dinámica de cómo se comporta una función, y con el método de los 4 pasos poder darle esa herramienta para que pueda entender un poquito más cómo trabaja la derivada dentro de una función. Y también la investigación que haremos es si la integración de GeoGebra en el aprendizaje del método de los 4 pasos favorece a la motivación y el interés que los estudiantes tienen por el cálculo diferencial. El estado del arte lo hemos trabajado, hemos estudiado, hemos visto, hemos leído. Tiene como objetivo analizar las investigaciones más relevantes sobre el uso de la derivada. Hay muchas investigaciones, muchos textos, muchos artículos que hemos estado viendo sobre la derivada, y sobre todo también el uso del software, sobre todo para poder comprender los avances realizados en esta área en específico y las principales brechas que ha habido en el conocimiento. La derivada de una función es un concepto fundamental en el cálculo que describe cómo cambia el valor de una función respecto a cambios de su variable independiente. Desde sus inicios vamos a hablar de Isaac Newton y de Wilhelm Leibniz en el siglo XVII. La derivada desde ese entonces ha sido una herramienta esencial para analizar las tasas de cambio. En términos formales, la derivada de una función en un punto X se define como el límite del cociente incremental cuando el incremento tiende a cero. En este nos vamos nosotros a centrar hablando del término en el método de los 4 pasos. Como tal, el desarrollo del estado del arte, McBride y Callaghan también examinaron el papel de las herramientas tecnológicas en el aprendizaje de las derivadas. Las calculadoras gráficas y el software matemático nos pueden ofrecer una visión más clara y accesible a los conceptos relacionados con la derivada. Sin embargo, algunos autores advierten que estas herramientas no deben sustituir la comprensión conceptual
sino que deben ser utilizadas como apoyo para visualizar y experimentar con los conceptos. También Stuart y Thomas, en el 2008, en su libro exploran diversas estrategias pedagógicas. Uno de los puntos claves que aborda es la necesidad de conectar el cálculo con situaciones del mundo real. Aquí es donde nosotros, basados en el estado del arte, queremos enfatizar de no solamente enseñarle al alumno que aprenda a derivar, y tampoco que no solamente que entienda el concepto, sino cómo lo puede aplicar en la vida diaria, cómo podemos trasladar ese concepto a situaciones reales que se puede encontrar el estudiante. Carlos y Bloom en el 2008 titularon una obra, The Role of Graphing Calculation, así como el libro de Cálculo y Geometría Analítica. Tenemos la revista JRME, que publica investigaciones que abordan temas como la comprensión matemática. También el libro de Cálculo Diferencial e Integral de Granville es una referencia muy fundamental que nos proporciona una explicación clara y rigurosa. Granville enfatiza en la importancia de entender la definición formal de la derivada. Por lo tanto, Granville no solo refuerza una comprensión teórica. En el libro de Spivak de cálculo se abordan estos conceptos de manera sobresaliente y detalladamente. Así que podemos decir que el libro de Spivak puede considerarse una herramienta útil para entender y aplicar métodos estructurados como el de los 4 pasos, ya que fomentan una comprensión profunda de las reglas de derivación. En particular, el método de los 4 pasos para derivar una función generalmente se refiere al proceso estructurado que ayuda a entender y aplicar las reglas de derivación, como la regla de la cadena, la suma, el producto y el cociente. Dentro de nuestro marco teórico que nosotros estamos proponiendo, tenemos como un tema principal, o como el punto 1, la introducción de la derivada. Dentro de la introducción de la derivada, nosotros tenemos la intención de tener a la derivada, o de explicar a la derivada como un concepto matemático, ¿sí? Y también la importancia de la enseñanza de la derivada. ¿Qué deben aprender también los estudiantes sobre la derivada? Dentro del aprendizaje, el conectivismo, que es una teoría de aprendizaje para la era digital. Teorías de aprendizaje. Dentro de las teorías de aprendizaje tenemos la teoría antropológica de lo didáctico, el enfoque ontosemiótico, las teorías APOS, el constructivismo, el conductivismo y el cognitivismo, ¿sí? Como tema 3 tenemos un proceso de enseñanza-aprendizaje de la derivada, dificultades del estudio, y aquí es donde abordamos en el tema 4 el método de los 4 pasos, donde el paso 1 nosotros estamos hablando de una identificación de la función y el punto de interés. En el 4.2, cálculo de incremento de la variable independiente. 4.3, el paso 3, donde hablamos de la formulación del cociente incremental, y en el paso 4, la simplificación y el cálculo del límite para obtener la derivada. En el punto 5, o tema 5, nosotros estamos proponiendo la introducción de GeoGebra. Una vez que ya explicamos la parte matemática de la derivada con el método de los 4 pasos, entonces vamos con GeoGebra, donde tenemos la definición de lo que es el software, la importancia de GeoGebra y las herramientas del software, ¿sí? Tanto para el profesor como para el alumno, ¿sí? Recordemos que acá estamos tratando, o vamos a diseñar un manual para poder obtener la derivada a través del método de los 4 pasos, o la comprensión del concepto de la derivada a través del método de los 4 pasos, apoyándonos de GeoGebra. Entonces, tanto para el profesor como para el alumno, este manual va a ser de importancia. Tenemos también un enfoque pedagógico y teorías relacionadas, tanto las constructivistas como cognitivistas, y el uso de GeoGebra en la señalada de la derivada. Nuestra metodología
Nuestra metodología es la enseñanza del concepto de derivadas, donde es un elemento esencial en el estudio del cálculo diferencial. Para facilitar la comprensión de este concepto abstracto, debemos de utilizar y combinar enfoques analíticos con herramientas visuales. Implementación a un grupo de estudiantes de ingeniería, quienes cursarán la asignatura de cálculo diferencial durante el semestre agosto-diciembre de 2025, perteneciente al plan de estudios del TECNM en el Instituto Tecnológico de Tuxtepec. En la presente metodología también hacemos el uso del método de los 4 pasos para calcular derivadas de funciones mediante su definición, complementando con el uso del software GeoGebra, que permite representar gráficamente el comportamiento de la función y su derivada. Dentro de nuestra metodología, en el paso 1 que nosotros mostramos acá una tabla donde podemos, esa metodología acá la representamos en una tabla utilizando los pasos que vamos a utilizar. La presentación del concepto de la derivada como razón de cambio, ese sería nuestro paso 1 dentro de la metodología, donde en una primera etapa introducimos el concepto de la derivada como razón de cambio instantánea y pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. Algunos casos prácticos, en este caso, al momento de representar el concepto de la derivada como razón de cambio, algunos conceptos prácticos que nosotros podemos mostrarles a los alumnos cómo aplican la derivada en la vida cotidiana, en nuestra vida real, en diferentes áreas, porque recordemos que estamos enfocados en todas las áreas de ingeniería. Entonces, dependiendo del área en el que estemos, podemos nosotros aplicar esta derivada en un área en específico o en una situación de la vida cotidiana. Se pueden expresar para maximizar beneficios o minimizar costos, ¿sí? Digamos que la derivada de una función de costos puede ayudarnos a determinar el nivel de producción más eficiente si hablamos tal vez de economía, si hablamos de contabilidad. En el área de la medicina, la derivada puede presentarse o representar la tasa a la que una medicina se elimina del cuerpo, ayudando a determinar cierta dosis. También podemos emplear un ejemplo de nuestro diario vivir, que es cuando conducimos un automóvil. La derivada de la posición respecto al tiempo nos da la velocidad en ese momento. Si tomamos la derivada de la velocidad, obtenemos la aceleración que indica cómo cambia la velocidad. Si hablamos de cuestiones de construcción, en la ingeniería, en el área de diseño de estructuras, la derivada ayuda a calcular las tensiones y las deformaciones en materiales. Específicamente podemos hablar del acero y del concreto, ¿sí? También la presión en el tiempo puede ser analizada usando derivadas para poder predecir cambios climáticos. Entonces, todas estas situaciones que nosotros le podemos dar al alumno de cómo la derivada no solamente es un concepto matemático, sino que lo podemos aplicar en la vida diaria, es importante. Dentro de nuestro paso 2, entonces ya una vez que pudimos entender o que pudimos plasmar el concepto de la derivada, entonces vamos a aplicar el método de los 4 pasos, ¿sí? Donde escribimos la fórmula y al momento de sustituir la fórmula con la expresión, ¿sí?, obtenemos la función. Simplificamos la expresión algebraica, ¿sí? Tomamos el límite cuando en este caso el incremento tiende a 0 para obtener la derivada, y en este método se aplica de forma práctica con ejemplos concretos. Por ejemplo, si f de x es igual a x al cuadrado o f de x es igual a 1 sobre x. Y en este caso permitirá que los estudiantes desarrollen ciertas destrezas algebraicas, comprendiendo al mismo tiempo el concepto de derivación desde su propia definición. En el paso 3, una vez que el alumno ha entendido la parte matemática, entonces nos vamos con la aplicación con el uso de GeoGebra, ¿sí? Después de abordar por el método de los 4 pasos la derivación, se recurre a GeoGebra para visualizar gráficamente la función original y su derivada. Los pasos a realizar en esta fase sería ingresar la función en GeoGebra, utilizar las herramientas
de derivadas para graficar, insertar un punto móvil sobre la curva y observar cómo varía la pendiente de la tangente calculada por GeoGebra y comparar la pendiente de la tangente con el valor obtenido mediante el método analítico. Esta herramienta nos reforzará la comprensión de las derivadas. Y en el paso 4 o en un punto 4 nosotros tendríamos que hacer la reflexión con el alumno. Se propone una discusión grupal para comprobar los resultados obtenidos analíticamente con resultados gráficos en GeoGebra. Esto fomentará la meta de cognición, ayudando a relacionar los procesos algebraicos. Algunas recomendaciones: verificar la derivada de las funciones más complejas, estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función a partir de su derivada y observar los puntos críticos y de inflexión. ¿Cómo elaboramos el desarrollo de nuestra clase mencionada? Bueno, acá mostramos una tabla donde estamos desarrollando una propuesta de la clase que nosotros podríamos implementar para explicar la derivada a través del método de los 4 pasos y posteriormente reforzar con el software. En una clase de aproximadamente 1 hora, nosotros ocuparíamos 10 minutos para la presentación del tema, donde tendríamos que introducir el concepto, ¿sí? La explicación o la estrategia que utilizaríamos sería un concepto breve mostrando ejemplos cotidianos de la naturaleza, tanto en el pizarrón y proyectando diapositivas en un tiempo aproximado de 10 minutos. Después, dentro del paso de la exploración, en un tiempo de 15 minutos, presentaríamos casos prácticos o videos cortos y discutiríamos las características de esas relaciones. El paso 3, presentaríamos la definición formal acompañada de esquemas o mapas conceptuales. Y en el paso 4, que era la aplicación y el cierre, resolveremos ejercicios en grupo y realizaremos una breve reflexión. Para que la presente metodología se lleve a cabo es indispensable tomar algunas consideraciones, tanto para personal docente como alumnos. Mostramos un cronograma donde tenemos fases. Dentro de la fase 1, nuestra semana 1 sería un diagnóstico inicial, nuestra fase 2, implementación de la propuesta didáctica, nuestra fase 3, uso de GeoGebra, y nuestra fase 4, que sería una cuarta semana, evaluación posterior y extracción de resultados. ¿Cuáles son nuestros resultados esperados? Se espera demostrar la eficacia del método de los 4 pasos para calcular derivadas de funciones. En este caso serían polinómicas racionales. Se anticipa diseñar una secuencia interactiva en GeoGebra que ilustre cada paso del método, incremento, cociente y límite. Dentro de los resultados también está la creación de un manual para implementación de la derivada a través de GeoGebra para un manejo más óptimo de los profesores. Y se espera que la herramienta facilite la comprensión intuitiva del concepto de derivada en estudiantes de Ingeniería del Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtepec. Nuestro índice tentativo para este trabajo lo presentamos en esta diapositiva, donde manejamos nuestros objetivos generales, específicos, la justificación, planteamiento del problema, pregunta de investigación, hipótesis, definición de términos especiales, y posteriormente en un capítulo primero estaríamos hablando del marco teórico, donde tendríamos la introducción de la derivada como concepto matemático, importancia de enseñanza de la derivada y que deben aprender los estudiantes sobre la derivada. Dentro del capítulo 2, en un aprendizaje, vamos a hablar del conectivismo, una teoría de aprendizaje para la era digital. Abordaremos las teorías de aprendizaje. Dentro de eso abordamos antropología de lo didáctico, el enfoque ontosemiótico, las teorías APOS, que es acción, proceso, objeto, esquema, el constructivismo, el conductivismo, el cognitivismo. ¿Sí? En un punto 3 hablamos de un proceso de enseñanza-aprendizaje de la derivada y las dificultades de estudio. En un punto 4, que es ya donde nos metemos a la parte del método de los 4 pasos, desglosamos los 4 pasos teniendo la identificación de la función y el punto de interés,
cálculo del incremento de la variable independiente, formulación del cociente, simplificación del cálculo, y en el tema 5 hablaremos de GeoGebra, de su definición, su importancia, las herramientas. En el punto 6 hablaremos de un enfoque pedagógico y de teorías relacionadas, constructivistas y cognitivas. Y en el punto 7, el uso de GeoGebra en la enseñanza de la derivada. Dentro del capítulo 2 tenemos un desarrollo de la propuesta metodológica, donde tendremos un diseño metodológico, un diseño muestral, una población, y dentro de esa población hablaremos del instrumento para la recolección de datos y aplicación del instrumento. En un capítulo 3 tendremos los resultados y en un capítulo 4 la discusión, conclusión y recomendaciones, así como bibliografía y anexos. ¿Qué bibliografías utilizamos para estructurar todo este protocolo? Bueno, utilizamos algunos libros, algunos artículos que usamos durante clase con nuestros maestros. Utilizamos Encyclopedia of Mathematics Education de la segunda edición de Stephen Leeman, las teorías de aprendizaje también de Dale Schunk, el enfoque ontosemiótico en educación matemática de McGraw-Hill, la taxonomía de los objetivos de la educación, la clasificación de metas educacionales de Benjamin Bloom, el lenguaje de las matemáticas, historia de sus símbolos, de Raúl Rojas González en su primera edición. También revisión de teorías de aprendizaje más sobresalientes del siglo XX en su volumen 5 de la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca. Hablamos también tomamos una parte de lo que es un artículo del conectivismo, de una teoría de aprendizaje para la era digital de George Siemens, publicada en 2004, y iniciación al estudio de la teoría de las situaciones didácticas de Brusson, primera edición de Buenos Aires. Entonces, esta es nuestra explicación de lo que es nuestro protocolo de investigación, lo que nosotros pretendemos con este proyecto de la derivada de los 4 pasos para poder entender el concepto y apoyados con el uso de GeoGebra.